a las instituciones que hacen posible esta actividad y en específico este grandioso libro. Tenemos a la Fundación Friedrich Ebert, República Dominicana, la FES, al Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, ISD, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, República Dominicana, y también a nuestros comentaristas que acompañan al autor, el doctor Wilfredo Lozano, actual director del Instituto Nacional de Migración. Esta tarde nos acompaña el señor Max Witt, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Nacional del Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, quien cuenta con estudios en Derecho Público, en Sociología y un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas. Asimismo, nos acompaña la viceministra Olaya Dotel, específicamente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el Viceministerio de Cooperación Internacional. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, con maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y actualmente cursa maestría con opción a doctorado en Filosofía en un Mundo Global de la Universidad del País Vasco. Finalmente, al final de la tarde, nos va a acompañar el señor Rolando Guzmán, quien también es doctor, licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con doctorado en Economía y una maestría en Matemáticas Puras de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Estaremos desarrollando este encuentro de manera virtual y una vez concluida la sesión de presentación de cada uno de los comentaristas, estaremos dando paso al espacio de preguntas de parte de cada una de las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. La primera persona que va a estar compartiendo, presentando esta segunda edición ampliada del libro El Reformismo Dependiente es el doctor Max Witt. Bueno, todos sabemos que Wilfredo Lozano no necesita presentar. Wilfredo es sociólogo, él hace ciencia social de primer nivel. La suya es una sociología rigurosa y vigorosa. Dentro de la abundante bibliografía de la producción de Wilfredo Lozano está El reformismo dependiente, política, economía y sociedad en el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, 1966-1972. Willy, como le decimos sus amigos, publicó este libro hace 35 años y ahora lo estamos recibiendo de nuevo de la mano de prestigiosas instituciones. Los que habíamos leído esta obra tenemos la oportunidad de volverla a leer. Los que no habían tenido esa posibilidad, pues lo pueden hacer ahora con un texto mejorado, ampliado, mucho más pulido. ¿Qué escribió Wilfredo Lozano? ¿Qué importancia tiene lo que él escribió? ¿Y por qué volver a publicar una obra que se hizo hace tantos lustros? Con la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina y entre las tantas transformaciones que conllevaron los acontecimientos de esa disolución del régimen, una de ellas estuvo en el surgimiento de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uno de sus más brillantes egresados fue Wilfredo Lozano. Después de Trujillo,
había que entender la realidad en medio del torbellino de acontecimientos que se sucedían. Eso quiso hacer, y eso ha venido haciendo nuestro autor, quien ha dedicado horas, días, semanas, meses, años, lustros y décadas a esa labor. El reformismo dependiente forma parte de ese esfuerzo que remite a la comprensión del sistema de dominación social y político que se reconforma en nuestro país a raíz de la caída de la dictadura. Se trata de una sociología del conflicto, de explicar la realidad a partir de las contradicciones sociales, de estudiar, como dice el propio Wilfredo, la modificación de los mapas sociales. El propósito específico de la obra es, pues, explicar la dialéctica de la dominación social bajo el régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer, que se extendió de 1966 a 1978. En el centro de su explicación hay toda una serie de ideas fundamentales, de las cuales yo me voy a referir solamente a algunas de ellas, que me parecen centrales. Luego, y comienzo en este sentido, luego de la guerra civil y de la intervención militar extranjera, bajo el gobierno que se instala, presidido por Joaquín Balaguer Ricardo, se da un equilibrio de fuerzas que le da una gran autonomía de movimiento al presidente de la República, en este caso el doctor Balaguer, en el plano político. Y esto tiene como resultado la restricción del rol de representación política de las clases dominantes y sus diversas fracciones. Se trata, y esto parte de la explicación central, fundamental del libro, se trata de una clase dominante, de clases dominantes que no logra constituirse en clase gobernante, en tanto tal, de modo directo. Se produce una concentración de los poderes en el Ejecutivo y el resultado, pero todo aquello se da en un contexto que explica muy bien Wilfredo Lozano, en un contexto de sobredeterminación imperial, en un momento en que el peso de la economía y de la política de los Estados Unidos se hace mucho más influyente en la estructura productiva misma de la sociedad dominicana. Y esa autonomía relativa de la que estamos beneficiados, ¿verdad? Se beneficiaron los poderes públicos, fueron los que permitieron ese carácter bonapartista del gobierno, de un gobierno por encima de las clases y sus fracciones, pero que hace al mismo tiempo la política de esas clases y de esas fracciones de clases. Pero como se trataba de una acción bajo esa sobredeterminación imperial, era un bonapartismo dependiente. Por eso, el régimen del presidente Balaguer, que Wilfredo califica como reformista, no solamente por la denominación del partido de gobierno, sino por el carácter reformador que asume en la sociedad dominicana. Una reforma conservadora, se nos explica, pero reforma en fin de cuentas. Todo esto explica de entrada el porqué de un reformismo dependiente. Ese reformismo es un bonapartismo y ese bonapartismo expresa las transformaciones de la sociedad, pero desde una perspectiva dependiente. Hay que precisar que ese régimen reformista balaguerista fue una salida histórica ante el fracaso de las clases dominantes de dar una salida a la crisis de hegemonía con posterioridad al derrocamiento de la dictadura.
esas clases, como producto mismo de la caída del régimen trujillista, eh, esas, las clases dominantes habían sido relegadas por el propio Trujillo y se encontraban por consiguiente en una situación de debilidad. Y es esa situación de debilidad la que explica cómo el balagrismo se convierte en una forma de darle salida a la crisis de hegemonía que se produce en función de la raíz de la caída de la dictadura. La misión de ese gobierno, nos explica Wilfredo Lozano, es establecer una nueva estrategia capitalista de desarrollo en la República Dominicana. La relectura que ha hecho el autor de su texto, a muchos años de distancia de su elaboración y de su se ha calificado ese texto como un texto un tanto estructuralista, un texto que no entra en, si se quiere, en la vida misma de los procesos, con referencias concretas a esos procesos, sino que se queda en un marco conceptual general. Bueno, es lo que el autor trata de corregir en alguna medida en el nuevo libro que él le agrega al libro anterior y que lleva como, está designado como postscriptum. Pero ese postscriptum en realidad es un nuevo libro que se suma al libro original. Ahora, ¿qué es lo importante en estas explicaciones a mi juicio? En primer lugar, destacar cuál es el arsenal teórico del que parte Wilfredo Lozano. Sus categorías analíticas son fundamentalmente marxistas y gramscianas, con un fuerte apoyo de Nikos Poulantzas, a mi juicio, el mejor teórico de las clases sociales en el capitalismo desarrollado, pero también en su elaboración tienen un lugar destacado, es decir, todos los aportes de la teoría de la dependencia latinoamericana. En resumen, ¿de qué trata el libro? De una definición, si lo pudiésemos definir en pocas palabras. Wilfredo Lozano define el reformismo dependiente como un régimen en el que la burguesía como tal o las diferentes vertientes de las clases dominantes están restringidas como clase política. Esto unido a un sistema de explotación que se mantiene con mucha fuerza, a la dispersión de la clase obrera, a la desmovilización, al control autoritario de los nuevos agentes sociales, le permiten, en este caso, le permiten al gobierno de los 12 años, al doctor Balaguer, retomar la tarea histórica del crecimiento interno, a un crecimiento interno de base industrial, un desarrollo desde arriba con el propósito de expandir y de consolidar una verdadera burguesía ajena al Estado, es decir, con desarrollo propio. Wilfredo mismo destaca que esa modalidad de desarrollo se produce en un contexto histórico y social muy diferente a aquel en que se había producido el crecimiento industrial mediante el crecimiento industrial bajo la era de Trujillo. Es un crecimiento industrial, en este caso, mediante la sustitución de importaciones. Ahora, atención, y el autor lo destaca, se trata de un crecimiento económico mediante sustitución de importaciones en el contexto de un mercado bastante reducido en el que impera el capital transnacional, lo que hace que ese proceso de desarrollo por sustitución de importaciones se dé bajo el control fundamentalmente de la burguesía comercial importadora, lo que en definitiva castra sus posibilidades de desarrollo histórico en términos previos. Dentro de los temas que el autor se ve obligado a tratar, en definitiva, es la cuestión de la transferencia del excedente económico
bajo el esquema monopolista coercitivo de Trujillo, a un esquema de transferencia del excedente con un juego político más abierto, si se quiere, obviamente más abierto que en la dictadura, pero que sigue siendo oligopólico, es decir, que sigue siendo controlado, es decir, por los grupos que detentan la capacidad de producir bienes para la exportación. Para la explicación de conjunto de Wilfredo Lozano es fundamental insistir en un hecho, y es el dominio y se quiere, el predominio del gran capital monopolista internacional en la formación social. Es decir, es ya la presencia de ese capital internacional que, desde el punto de el autor, enlaza con el desarrollo de determinadas fracciones de la burguesía dentro del país, específicamente la burguesía bancaria, que el autor señala a lo largo del libro como burguesía financiera. Pero la misión de ese régimen, en definitiva, era la estabilización y el fortalecimiento del Estado, después de la guerra civil, después de haber sido puesta en entredicho por un movimiento que trastornaba el ordenamiento social. Destacando que ese fortalecimiento del Estado era un requisito absolutamente indispensable para el propio crecimiento de la clase burguesa en su conjunto. Y aquí se denota el carácter bonapartista del régimen. Es decir, no es un régimen directamente en términos formales, en términos individuales, de la burguesía, de los burgueses a total, pero sí era el régimen que el desarrollo de la burguesía dominicana requería en ese movimiento, en ese momento. Ahora, subordinado necesariamente a la determinación imperial. En fin, el libro trata de todo eso y trata también, por necesidad, acerca de la articulación del bloque de poder que permite este proceso. Acá, es decir, dentro de los conceptos gramscianos son fundamentales, es decir, porque las matrices teóricas del libro, como decía, están en Marx, están en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, por un lado, y por otro lado, en todas las explicaciones de carácter gramsciana y de Poulenc. Ahora, todo aquello, el determinar la articulación del bloque de poder es fundamental para establecer quiénes eran en definitiva los verdaderos actores históricos del proceso. Y eso es lo que conduce también al análisis análisis, si se quiere, de la desarticulación, de la fractura de ese bloque de poder. Ahora, bueno, eso conduce al autor a analizar las relaciones de las clases, el peso del campesinado, su subordinación al proyecto bonapartista dependiente, el rol del ejército, la desarticulación del movimiento popular, la acción corporativa de las clases dominantes. Ahora, todo aquello que constituye una obra fundamental para entender ese periodo histórico, como lo señala el propio Wilfredo, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, aparte de esta obra que él mismo elabora, él mismo produce, está la obra de Roberto Casà, en la que hay una explicación sólida también acerca de los 12 años. Pero fuera de la obra de Roberto Casà y de la obra de Wilfredo Lozano, no se puede decir que haya ningún estudio de conjunto que ofrezca una explicación de ese proceso histórico. Ahora, ¿para qué nos sirve esa obra? Es decir, esa obra nos sirve para entender ese proceso histórico. Yo entiendo que sí, obviamente, pero creo que sirve para muchísimo más. Es decir, esa obra nos ayuda
nos invita a entender el proceso histórico que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Es decir, porque si bien es cierto que las ciencias sociales en el país, bueno, tuvieron un momento de implosión realmente a raíz de la caída de la dictadura, y esto se da no solamente en la sociología, sino en los diferentes campos del saber social. Si bien es cierto que eso ha sido así y que estas ciencias se han seguido, este conocimiento se ha seguido desarrollando a través de los años, ha habido, sin embargo, una inflexión en cuanto a la perspectiva analítica. Este es un libro que coloca en su centro, como decía yo, las contradicciones sociales. Coloca en el meollo del asunto el tema de las luchas de clase. Es decir, la clave, es decir, aquí esta es una lectura de un momento determinado de la sociedad dominicana en la clave de las luchas sociales. Y esto, en cierta medida, no es que esté ausente, pero ha perdido peso en las ciencias, en las ciencias sociales actuales de la sociedad dominicana. Y esto necesariamente, es un juicio que expreso, debe ser retomado con urgencia para poder entender los procesos mismos que se están viviendo en la actualidad. Y retomarlos en la perspectiva en que lo hace Wilfredo. Es decir, en el libro hay, decía yo, que el libro se asienta en un punto de partida, en una visión marxista. Pero atención, es una visión marxista no determinista, es una visión marxista no economicista, es una visión no, hay un rechazo al determinismo, al economicismo, al mecanicismo, y todo este análisis que hace Wilfredo de ese periodo de la historia dominicana debe servirnos para abordar esa asignatura pendiente de las ciencias sociales y de la sociedad dominicana actual, que es la de entender la dialéctica de la dominación social en el periodo que corre, es decir, en la actualidad. Específicamente, está pendiente de entender la dialéctica de la dominación social bajo los gobiernos PLDistas, tratando de entender incluso en sus características propias, desde la perspectiva de las contradicciones y de las clases, en sus dos grandes momentos, los dos grandes momentos post-Bosch, que son las presidencias del presidente Fernández y las presidencias del presidente Medina. Como digo, este libro está por escribirse, o estos libros, porque eso no va a ser resuelto, ¿verdad?, en una sola, a través de una sola obra. Estamos esperando los libros que expliquen esos fenómenos. Y yo entiendo la republicación del reformismo dependiente como una invitación al abordaje de la sociedad dominicana de nuestros días, y los instrumentos teóricos metodológicos que ofrece el libro pues están ahí para impulsar ese trabajo. En fin, pienso que hay mucho que estudiar en cuanto a los patrones de acumulación y apropiación del excedente en los años, sobre todo en los años que corren de 2004 a 2020, sobre todo en los últimos 16 años del dominio PLDista, que han sido los fundamentales, el capital financiero, el rol del sistema de seguridad social en la acumulación durante este periodo, el peso de la inversión extranjera en este periodo, la desnacionalización de la industria, la deuda externa, el papel de las prestaciones sociales en el mantenimiento del equilibrio social, en las formas actuales de la dominación social, en fin, entender que todo esto dentro del marco del contexto global capitalista, 2004-2020, entendiendo que se han producido dos grandes crisis, la del 2008 y la crisis en curso,
que no es simplemente una crisis económica, es decir, por las características que asume, es una crisis, entiendo yo, de carácter sistémico, donde ha habido transformaciones importantísimas en la sociedad, que no puedo enumerar, pero destacaría cómo el narcotráfico ha podido insertarse por todos los intersticios de la sociedad dominicana, lo que le daría otro carácter al estudio actual. En cuanto a la dominación política, entender cómo se estructuró, cómo se articuló el bloque de poder que permitió el largo dominio del PLD, cómo a su vez ese bloque se fractura, cuáles son los elementos que inciden en esa fractura, cuáles fueron, si se quiere, las nuevas formas de dominación, en este caso, a mi juicio, no ya bonapartistas. Bueno, aunque no deja de haber algunos elementos de bonapartismo en el dominio PLDista, pero también hay que ver que hay diferencias fundamentales porque se trata de un régimen basado en el control de un partido. Entonces estamos frente a un dominio más cercano a un sistema de partido dominante que pudiésemos decir conectado a lo que fue el modelo de dominación que prevaleció en México durante casi un siglo. Pero en fin, entender cómo se da la sobredeterminación imperial hoy. La determinación imperial hoy, en un momento en que la hegemonía mundial de los Estados Unidos está siendo puesta en entredicho 30 años después de la proclamación del fin de la historia y el supuesto surgimiento de un mundo unipolar. Entonces, estamos frente a un contexto que realmente no solamente nos inspira, sino que obliga también a su dilucidación. En fin, todo esto porque hoy estamos en medio de una crisis global, naturalmente de la que nuestro país está inmerso, pero una crisis global que nos anuncia derroteros también todavía en alguna medida difíciles de determinar, porque saldremos de la pandemia, todo indica que sí, falta, pero saldremos de la pandemia, pero vamos a seguir en una crisis climática que se está profundizando y para la que no hay vacuna. Es decir, y todo esto en medio de una fragmentación social mucho más importante que mucho más importante que la existente hace 30 o 40 años en la sociedad dominicana. Y todo esto como consecuencia directa, en gran medida, de las políticas neoliberales que han asignado no solo a este, sino a la mayor parte de los países del mundo durante las últimas 3 décadas. Por consiguiente, estas son las condiciones, si se quiere, muy abuelo de pájaro, de manera muy general, las condiciones históricas de hoy que son particularmente complejas. Pero sí creo que en ese contexto, yo creo que el aporte del reformismo independiente está ahí, es un aporte vital. Como digo, no nos ha ayudado solamente a entender los 12 años, nos ayuda a entender los años anteriores a los 12 años, es decir, partiendo de toda una serie también de análisis y precedentes a los que Wilfredo hace justicia. Incluso yo no puedo terminar este comentario para satisfacción de Wilfredo, sin mencionar a José Cordero Michel, porque no solamente en esta obra, sino en toda su obra, Wilfredo destaca el papel, si se quiere, el papel precursor de José Cordero Michel, pero siguiendo a José Cordero y siguiendo a todos los que han contribuido a lo largo de todos estos años a producir todos estos análisis, pues dentro de esos análisis hay que destacar el papel sobresaliente del reformismo dependiente y, como digo, no solo para entender lo que pasó, sino para entender lo que está pasando. Yo concluyo, por consiguiente, resaltando la invitación que nos hace
Wilfredo Lozano con esta nueva publicación, y no solamente Wilfredo Lozano, es decir, justamente que hacen la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo y Flaxo, a las entidades que en este caso pues, debemos agradecer este aporte, sobre todo en este caso, por lo de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Maspuit por esas palabras introductorias de este libro, muchas cosas que rescatar de su participación. A modo de recapitulación, mencionar la importancia del libro, no solamente para conocer estos 12 años de régimen, sino también para poder entender el proceso previo y utilizar la metodología y los elementos teóricos contenidos en el libro para poder asimismo profundizar en eso que está pasando ahora. Entonces, vamos a pasar con la señora, la viceministra Olaya Dotel, continuando este conversatorio de puesta en circulación del libro El Reformismo Dependiente. Nuevamente agradecer a la Fundación Friedrich Ebert por haber hecho posible esta segunda edición, una segunda edición que está mucho más ampliada, donde se profundiza mucho más en la cuestión y que pues esta tarde estamos compartiendo nuevamente y refrescando. Muy buenas tardes. Sin duda tengo algunas coincidencias con el querido Max Puig, pero como toda experiencia que se realiza una lectura es tan personal y cada quien se queda con elementos un tanto diferentes. Esas son las experiencias. En ese sentido, quiero rescatar a Wilfredo como sociólogo, que ha tenido como una de sus principales objetos de estudio la confusión del poder en esta media isla. Y el libro que nos convoca en el día de hoy es clave en su amplia producción bibliográfica, ya que nos remite al origen del Estado actual, que sigue siendo en aspectos relevantes herencia del balaguerismo. Los 12 años de Joaquín Balaguer es un periodo de construcción política en el que surge un nuevo Estado dominicano. Y Wilfredo nos hace un recorrido señalándonos los aspectos determinantes de dicha construcción. Apoyándose en el concepto marxista del bonapartismo o cesarismo, nos dice que no está tan claro, lo que no está tan claro en nuestros libros de historia, que luego del tiranicidio eclosionó un movimiento popular al que las élites militar y empresarial no les fue posible someter. Eso no se dice tan claro en la historia dominicana. Nos plantea Wilfredo Lozano que con la instalación del primer gobierno de Joaquín Balaguer, un nuevo esquema de dominación social, económica y política se inaugura en la República Dominicana. En lo político, dicho esquema logró integrar un proyecto coherente y bastante estable de los intereses de los diversos sectores y fracciones de las clases dominantes, como son la élite económica empresarial, que había estado dividida entre la élite económica trujillista y antitrujillista, militares y la pequeña burguesía burocrática. A la vez, dicho sistema de dominación logró mantener un eficaz dominio y control sobre el conjunto de las clases dominadas, fundamentalmente, como nos dice Wilfredo, en esos destacamentos de vanguardia como eran los partidos de izquierda, organizaciones populares y sindicatos. Estos últimos vieron multiplicar su accionar y sus matrículas entre el año 1961 y 1965. Según Emilio Betances en su publicación En Busca de la Ciudadanía,
los sindicatos activos en el año 1961 eran apenas 11, pasando a 143 en el siguiente año, en 1962. Esta es una particularidad de la democracia: mayor libertad, mayor participación política y mayor movilización social y política. Es así que nos señala Lozano que la Revolución de Abril del 65, en adición a la exacerbada debilidad de la alianza oligárquica dominicana, sobre todo en su expresión política, se suma la presencia de las masas populares en el conflicto de abril del 65. Y es justamente este factor que transformó un movimiento típicamente conspirativo dentro de la mejor tradición cuartelaria, nos dice Wilfredo, en una experiencia de guerra popular cuyos alcances afectaron la esfera de las relaciones internacionales. La intervención norteamericana, nos señala Wilfredo, implicó el reacomodo del bloque del poder en el poder, así como la articulación de un nuevo esquema de dominación social y política, que fijó como sus objetivos estratégicos la contención del movimiento popular, la estructuración de un entendido político entre los diversos sectores y fracciones de las clases dominantes, así como asegurar que las nuevas inversiones norteamericanas en el país tendrían no solo un amplio margen de seguridad en lo político, sino de expansión económica interna lo suficientemente estable y sostenida. El autor nos recuerda el papel jugado por el sector rural en el proceso de consolidación del régimen balaguerista. En ese sentido, señala que más allá de la propia mecánica electoral y del elemento intimidatorio y fraudulento en que se desenvolvieron las elecciones, se pregunta Wilfredo hasta qué punto esto no evidenciaba una situación de mayor envergadura histórica. A su manera de ver, señala Wilfredo, el balaguerismo lograba movilizar a las masas campesinas en el apoyo de un proyecto político en el que, de un lado, le reportaba al bloque de fuerzas en el poder, que ahora se articulaba, un consenso de masas sólido con el cual enfrentar al bloque popular concentrado básicamente en las ciudades. Un factor indicador de que se está un fenómeno cesarista es la autonomía obtenida por Balaguer ante las tradicionales clases dominantes, especialmente militares. En esa línea, señora Lozano, que su influencia obtenida sobre la clase campesina le permitió al sector balaguerista acrecentar su autonomía relativa respecto a las clases dominantes, puesto que era el Balaguer el agente esencial de la función mediadora del consenso sobre el campesinado. Esta circunstancia, como veremos, acrecentaba su capacidad de dominio y control del ejército. Por tanto, pudiéramos afirmar que a partir del anterior análisis, los sectores populares fueron clave, tanto para la generación de la crisis que imposibilitó a la élite económica tradicional el control del sistema político, como también para la obtención del mismo por parte del balaguerismo. En la línea de lo anterior, señala Lozano que en el caso del régimen balaguerista, el bonapartismo cesarismo expresa una incapacidad hegemónica de las clases dominantes, pero no lo hace como resultado de un empate político en el seno de estas, entre sus diversas fracciones en pugna, sino como el resultado de una debilidad histórica de dichas clases frente a las dominadas, cuya expresión definitiva fue la Revolución Constitucionalista del 65. Así, la naturaleza política de la crisis hegemónica colocaba los términos del conflicto social no en el choque frontal entre oligarquía y burguesía, sino en el enfrentamiento entre las bases del poder oligárquico por un lado y la pequeña burguesía urbana y el conjunto de las masas urbanas por el otro. Era en este último espacio donde la intervención balaguerista se situaba como la solución providencial y salvadora propiamente bonapartista, plantea el autor. Todo lo anterior, atravesado por una hegemonía imperial en la estructuración del nuevo pacto de dominación que surge a partir del 66 en términos del equilibrio de clase en el nuevo bloque de poder. Otro aspecto que destaca Wilfredo Lozano en el reformismo dependiente es el papel que pasa a jugar el Estado en este nuevo sistema de dominación y que me atrevo a afirmar que todavía pervive. En ese sentido, el autor releva la autonomía lograda por Balaguer frente a los grupos tradicionales de poder, en parte, como ya se señaló,
por el apoyo logrado en la clase campesina, como también el nuevo papel que entra a jugar el Estado como pieza clave para la expansión de los intereses del gran capital monopólico, pero también al permitir a las diversas fracciones y sectores de la burguesía local amplios márgenes de beneficio, estabilizando el ritmo de acumulación, ya que el Estado pasó de principal competidor, como lo era en la era de Trujillo, a ser agente canalizador de la obra de infraestructura y apoyo a la acumulación necesaria a la expansión de los mercados. Asimismo, logró comprometer a los cuadros dirigenciales militares en un esquema de participación de los beneficios de acumulación capitalista. Es así que la instancia estatal pasa del Estado empresario durante la tiranía trujillista a constituirse en la principal instancia a través de la cual se produce la acumulación de capital. Sin dudas, en los últimos 20 años, el Estado dominicano ha seguido siendo una pieza clave en los procesos de acumulación de capital, para lo cual solo hay que hacer una auditoría visual a los miembros tradicionales del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Este es justo el momento de provocar la generación de un Estado que pase de instrumentos de acumulación al de garante de los derechos de las personas, especialmente de los más vulnerables. El camino que ha recorrido la democracia en la República Dominicana ha sido de la mano de los sectores populares. Su poder hizo que las clases dominantes anti y trujillistas apelaran a un tercero que les garantizara sus intereses. Pero en el año 1978, esa misma clase popular más madura desalojó los remanentes trujillistas del poder político, pero hoy, a los casi 20 años de la muerte de Balaguer, todavía nos queda por exorcizar su espíritu de la lógica en que todavía se ejerce el poder en nuestro país. Definitivamente este libro es un legado al mundo académico, pero sobre todo a la sociedad política dominicana. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la participación de el economista, doctor en economía, amigo también importante del autor de este libro, el señor Rolando Guzmán, quien no estuvo al... Bien, entonces vamos a pasar con la participación del señor Rolando Guzmán, quien desde otra perspectiva ya hemos visto desde la sociología, desde las ciencias políticas, y ahora un profesional de la economía, doctor en economía, nos va a hablar un poco sobre este libro, los aportes que considera que trae y esa visión pues que cada ciencia social en particular tiene. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente un gran honor y un gran gusto estar con ustedes. Quisiera obviamente, a pesar de la escasez de tiempo, comenzar agradeciendo al autor, a Wilfredo Lozano, por la invitación a ser comentarista de su obra, lo que por una parte me da el gran privilegio de estar en compañía de los amigos quienes me han precedido en el uso de la palabra y por quienes siento una profunda admiración. Y por otra parte, me ha dado la oportunidad de releer esta obra, que es sin duda una obra fundamental en el panorama de las ciencias sociales en la República Dominicana. Debo decir, sin embargo, que cuando Wilfredo me convocó y me invitó a este papel tan especial en el acto de relanzamiento de su obra, recordé el viejo principio que dice que la venganza es mejor si se sirve en un plato frío. Y digo esto porque hace unos cuantos años invité a Wilfredo a ser comentarista de una obra que en ese momento estaba poniendo en circulación, y la verdad es que no esperaba que Wilfredo esperaría tanto tiempo para vengarse en la forma en que lo está haciendo en este momento. De todas formas, es una venganza agradable que nuevamente aprecio y agradezco mucho. Debo decir, no obstante, que la lectura de esta obra no es
una lectura fácil, o por lo menos no es una lectura fácil para mí, y yo me atrevería a pensar que no es una lectura fácil para nadie. Es una obra que en realidad tiene vocación enciclopédica y que más que un libro parece ser, digamos, un conjunto de libros, cada uno de los cuales aborda cosas relacionadas la una con la otra, pero desde una perspectiva particular. Es una obra donde se funden lo político, lo social, lo económico. Es una obra donde los temas nunca mueren, sino que se transforman y que van reapareciendo de capítulo a capítulo de una forma que realmente resulta cautivante y al mismo tiempo mortificadora, mortificante. Es definitivamente la obra de un autor maduro, versado realmente en su quehacer, y de nuevo insisto, una pieza fundamental para entender el curso de la sociedad dominicana en el último, yo diría, medio siglo. Frente al desafío de comentar una obra de esa naturaleza y además en el contexto de haber sido precedido por Masqui y por Olaya Doter en el uso de la palabra, yo pienso que es un instinto natural que uno se refugie en el terreno en el que se siente relativamente más cómodo, de forma tal que siguiendo mi instinto voy a hacer comentarios que se suscriben a uno de los ámbitos, tal vez no el más interesante, pero uno de los posibles ámbitos de la obra, que es el ámbito económico. Y esencialmente lo haría rescatando 5 aspectos, tal vez 4, que a mi juicio son aportes fundamentales en la reflexión de la obra de Wilfredo, El Reformismo Dependiente. Y que esencialmente son los puntos que tienen que ver con lo que en algunas versiones metodológicas de la economía se define como el quehacer de un sistema económico, que es responder la pregunta de qué producir, el cómo producir y para quién producir, que tienen que ver evidentemente con los temas de crecimiento, con los temas de estrategia económica, con los temas de distribución. Y a lo largo del libro del reformismo dependiente, esos temas se van planteando en el contexto particular del régimen de los 12 años balagueristas. Comenzamos con el primero. El primero es el tema, para mí, de la decisión que enfrentaba un gobierno que asume el poder tras una guerra civil y tras 5 turbulentos años post-dictadura, y tiene que responderse la pregunta esencial de cuál es el modelo económico que necesitaba implementar. Decisión que obviamente no ocurre en el aire, sino que es respuesta a las circunstancias sociales, económicas y políticas que se están dando en ese momento. Si uno mira el curso de las reflexiones de los años 60 y de los años 50, uno encuentra una respuesta que fue esencialmente la que adoptó el régimen, y es un modelo de crecimiento basado en la acumulación de capital físico. Y digo capital físico porque en ese momento es un momento en que desde la perspectiva económica están los modelos estructuralistas, está toda la reflexión que Nuss había realizado, está el modelo de Robert Solow, todos apuntan a la necesidad de acumulación de capital como el elemento fundamental para garantizar el crecimiento económico. Y en cierta forma el régimen de los 12 años es un régimen ortodoxo en el sentido de que una gran parte de su esfuerzo va encaminado a la generación de capital como instrumento de crecimiento. Digo capital físico porque en ese momento el capital humano, que después adquiriría muchísima relevancia a partir de los años 90, era algo que ni siquiera se contemplaba como una variable fundamental de la ecuación de crecimiento para un régimen que asumía el poder en los años 60, y un régimen además que por razones políticas no tenía especial interés en usar ese instrumento de capital humano como parte de su ecuación. De forma tal que la respuesta del régimen a la primera pregunta es que su papel histórico era garantizar condiciones para un aumento del capital físico que pudiera entonces, de alguna forma, en el lenguaje económico, desplazar la función de producción a la que se enfrentaba el país. Eso lleva a un segundo tópico que en el libro es recurrente, y es el papel del sector financiero. Porque obviamente una cosa es percibir la necesidad de generación de capital como estrategia de crecimiento,
pero eso lleva entonces a la necesidad de movilizar el capital de una mano a otra. Necesitaba como régimen garantizar mecanismos de generación de ahorro y necesitaba al mismo tiempo mecanismos para que ese ahorro pasara de una mano a otra o de un sector a otro o de un grupo a otro dentro de la economía. Pero en una economía como la economía dominicana de los años 60, evidentemente no había condiciones para eso, a menos que surgiera un sistema financiero, un sistema bancario, un sistema con características que permitieran realmente esa movilidad de capitales. Y por eso, cuando uno lo mira ahora en perspectiva histórica, se hace evidente el gran esfuerzo para articular realmente a través de muchos mecanismos que en este momento no vale la pena destacar, articular una estructura financiera que realmente respondiera a lo que yo veo como una necesidad ineludible de ese momento. Y esa reflexión del libro de Wilfredo es relevante porque nos aleja de las visiones un tanto ingenuas que miran el desarrollo del sistema financiero de los años 60 en gran parte como medidas resultantes de la inspiración emprendedora de determinados actores del sistema, cuando en realidad estaban respondiendo a una necesidad casi, a mi juicio, ineludible. Eso me lleva a un tercer punto que también se discute ampliamente, aunque con distintas variantes y en distintas formas, que es el papel del Estado y particularmente el papel del gobierno, en forma más limitada, en medio de ese proceso. Y ahí nos encontramos nuevamente con una respuesta desde la perspectiva del régimen de los 12 años, y era que el Estado tenía un doble papel. Por un lado, era parte del proceso de generación de ahorro para canalizarlo a la estrategia de crecimiento a la que hice referencia anteriormente, y por otra parte era en sí mismo un creador de capital, capital que tenía las características de tener un valor social y que hacía imposible que surgiera de parte de la dinámica del sector privado. Y es por eso que el esfuerzo del régimen viene en varias vertientes. Una vertiente es la contención de los salarios para generar ahorro corriente, para limitar el gasto corriente, generar ahorro y financiar toda la creación de una infraestructura en niveles que realmente no pienso que se haya visto desde la perspectiva del Estado, obviamente salvando las diferencias de los tamaños de la economía en los momentos posteriores. Esencialmente por eso, el régimen que se instaura en 1966 es un régimen con vocación constructora, con vocación de generador de infraestructura física, entendiendo esa infraestructura física como el capital de valor social al margen de la creación de capital en manos del sector privado. El cuarto punto, en mi breve comentario, tiene que ver con los mecanismos de redistribución de los excedentes generados en la economía dominicana durante ese momento. Y aquí entra en el libro de Wilfredo toda una cantidad de actores, el proceso y de situaciones y de estrategias, el proceso de reforma agraria, el proceso de sustitución de importaciones, el papel de la inversión extranjera directa, el papel evidentemente del comercio internacional y del financiamiento de los déficits en este sentido. Todos esos actores de alguna forma están llamados a jugar cada uno un papel dentro de ese entramado. Y una pregunta casi inevitable que me hacía en la lectura del libro era si es posible, Wilfredo, imaginar cursos alternativos a los cursos que tuvo el régimen en el ámbito económico. Y digo esto porque hay elementos que me parece que son ineludibles, que son propios del momento, que no había forma de soslayar, pero hay otros que probablemente se fueron gestando como una entre varias alternativas posibles en el proceso de responder las preguntas que yo he destacado anteriormente. Y me pregunto, ¿es posible imaginar ese reformismo sin el proceso de sustitución de importaciones, con todo lo que ello implica? ¿Es posible imaginar una economía dominicana que adelantándose a todo el
el Plan Brady haya incursionado en el desarrollo del turismo y de las zonas francas en los años 70. ¿Es posible que el proceso de devaluación cambiaria se hubiera dado anticipando la crisis de la deuda o tenía que esperar esa circunstancia para que ello se diera? En fin, hay muchos escenarios alternativos y la lectura del libro me invitaba de manera permanente a pensar cuáles son piezas esenciales y cuáles son piezas que resultaron como resultado de una particular configuración política económica, como igual podría haber resultado otra. Por último, yo quisiera rescatar algo de lo que Max decía anteriormente, porque me parece realmente también fundamental, y es eh, pensar en la utilidad del libro para entender el aquí y el ahora, ya no como aporte para la reflexión sociológica o histórica, sino más bien para la redefinición del momento que estamos viviendo y los momentos que hemos vivido al menos durante los últimos 20 años. Yo digo esto porque realmente la visión sobre ese momento todavía está por escribir y por lo menos en mi conocimiento no tengo una obra que realmente haga por este momento lo que Wilfredo ha hecho por el momento de los 12 años. Creo que estamos en necesidad, ciertamente, Max lo decía de manera brillante, de una obra con la misma vocación que nos ayude a entender el papel que se ha jugado desde la política, pero también desde lo económico. Algunos elementos son elementos que comenzaron a gestarse en esos momentos y pienso que el libro, de hecho, si hacemos extrapolación del mismo, nos ayuda a entenderlo de manera directa, pero sin duda hay muchas piezas que todavía están faltando. Y yo pienso que uno de los mayores valores de la obra es realmente invitarnos a tratar de seguir el ejemplo de Wilfredo y tratar de escribir una obra que todavía está faltando para entender la sociedad dominicana del siglo XXI y la forma en que Wilfredo nos ha ayudado a entender la República Dominicana del siglo pasado, pero obviamente siempre, como todo lo que Wilfredo hace, con una visión de futuro, que es precisamente lo que nos motiva a estar aquí reunidos en el día de hoy. Muchas gracias. Felicitaciones, Wilfredo. Bien, hemos hecho un transcurso importante de la mano del doctor Max Puig, de la viceministra Olaya Gotel y del doctor Rolando Guzmán. Ha sido una mirada desde la sociología, desde las ciencias políticas y la economía, que cada uno de ellos desde sus áreas de expertise pues ha brindado lecturas diferentes, pero complementarias e importantes de esta segunda edición del libro Reformismo Dependiente. Creo que el encuentro estaría incompleto si no tenemos la participación del autor, quien tomó el tiempo de revivir esta obra luego de 30 años y que sin duda, como han expresado los tres comentaristas, está frente a un libro que forma parte del legado de la producción científica en la República Dominicana y a qué puede aspirar más una persona en términos de su vida, sino a tener un legado importante tanto a nivel personal como profesional, y creemos que este libro y sus obras en general pues demuestran ese importante aporte constante, reflexivo que ha hecho el doctor Wilfredo Lozano. Vamos a pasar con su participación, entendiendo que va a responder preguntas, pero también va a echar su rollo, como él dice. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos ustedes, tanto los presentes como los virtuales. Pero en segundo lugar, permítanme agradecer de todo corazón la presencia aquí de Max, de Olaya y de Rolando, gente inteligente y gente a quien uno quiere mucho. Y es difícil juntar gente que se quiere en momentos de este tipo. Realmente me siento muy contento con las tres intervenciones.
Yo no pretendo echar un rollo, a repetir de manera poco brillante en comparación con las cosas que se han dicho aquí, lo que de alguna forma pueden leer ustedes en el libro. Lo que quisiera simplemente es un punto, por qué yo me entusiasmé para sacar de nuevo el libro. Un poco pensar esto. Eh, y yo creo que como dice tanto Max como Rolando, el país vive un momento de inflexión, de cambio que va a decidir el futuro del siglo, pienso yo. Eh, y necesitamos pensar con mucha propiedad y tranquilidad las posibilidades de ese futuro. En el país se ha impuesto una cultura que cada vez sienta más sus esperanzas en la presencia de hombres fuertes, en el papel de individuos providenciales. Y no es cierto que la idea de los caudillos ha muerto. Está latente ahí en el país esa idea de que los grandes problemas del país están a la espera de la figura que de alguna manera tenga la fuerza, el coraje para enfrentar esa tarea. Y yo creo que es un error. Yo un poco en broma siempre he dicho que yo sería feliz con 5 presidentes mediocres, uno detrás de otro, y durar 25 años en esa mediocridad en la que uno resuelve el problema de la educación, otro de la salud, y así a lo largo de 25 años habremos logrado una gran reforma modernizadora. Cuando planteé esto, la gente se ríe, pero ahí hay una tragedia planteada, que es la tragedia del fracaso del Estado en la dirección de la sociedad y naturalmente en la articulación de esquemas modernizadores en la economía. Y aquí viene la cosa de por qué escribí el libro. Reedité el libro. Yo le puse una reflexión última, que es un postscriptum, que un poco justifica el por qué lo saco. Y es lo siguiente. Balaguer se ha convertido en este país en una suerte de ritual cultural, en términos de cultura política, al que se recurre a la hora de poder explicar cómo se gobierna con eficacia, a la hora de pensar la potencia de la obra del Estado en la sociedad, al punto de que ya no solo sus aliados, ya no solo sus seguidores, sino el propio Peña Gómez, en algún momento plantearon a Balaguer como uno de los padres de la democracia. Siempre he estado yo enojado con esa idea y en el libro yo trato de justificar, de explicar la idea de que si algo fue Balaguer, no se caracteriza por su virtud democrática. Y por qué, de alguna manera, sin embargo, entender las posibilidades de la democracia en este país no se puede hacer sin entender el rol de Balaguer. Es una tensión compleja que de alguna manera nos ayuda a comprender los problemas, las limitaciones que tiene nuestro proyecto democrático como nación. Yo diría que ese es el primer punto central que hay que tener en cuenta. Y a mí me preocupan, siempre me preocuparon en el libro algunas cosas que no las voy a desarrollar, simplemente indicar en términos muy generales, como señaló Max. En primer lugar, el libro intenta responder a cómo se soluciona una crisis de hegemonía y el gran conflicto que se deriva a propósito de esa crisis. Quizás la única crisis de hegemonía en el sentido gramsciano clásico, es decir,
una crisis de un bloque, de todo un ejercicio de dominación, de todo un bloque histórico que supone una forma de Estado, que supone una cultura política, una manera de solucionar los conflictos, de construir el liderazgo. Eso se rompió con la muerte de Trujillo. E inevitablemente era tal la estructura de ese bloque histórico, en el sentido de Gramsci, que fue imposible de lo que quedó de ese bloque articular un esfuerzo que generara la suficiente capacidad como para reestructurar una alternativa. Y eso condujo a una guerra civil. Balaguer, de alguna manera, es la respuesta conservadora, fuertemente autoritaria, a esa guerra civil. Sin entrar aquí en el rollo de la geopolítica y el papel de los Estados Unidos, etc. Entonces, de alguna manera, mi preocupación es, no se sale de la idea de la crisis de hegemonía. De alguna forma, también eso nos ayuda a comprender otra cosa que yo no entiendo muy bien, pero que creo que es importante que le metamos cabeza. Y es lo siguiente. En el 78 Balaguer sale del poder. En el 2020 sale del poder el PLD. ¿Podemos hablar de crisis hegemónica? Yo creo que no. Aquí solo ha habido una gran crisis de hegemonía en el sentido del bloque histórico gramsciano del término. Sin embargo, eso quiere decir que desde la construcción de lo que surgió como alternativa a esa crisis de hegemonía, de alguna forma hay directrices, hay patrones que de alguna manera tienen permanencia. Y esa preocupación me lleva a mí a otro punto. Primer punto es el lugar histórico de Balaguer en la historia política contemporánea, pero sobre todo en la idea de la unidad del Estado, de la unidad del bloque de fuerzas del poder. El segundo punto es el Balaguer y el destino de la democracia. Porque si bien Balaguer no fue un demócrata, tuvo el suficiente realismo y el sentido práctico como para saber adaptarse a las presiones del juego democrático y buscarle una solución a esa adaptación de ribete conservador con sus amañamientos. Piensen en el 94 y piensen en el 96. Perdón, piensen en el 90 y piensen en el 94. Ese es un primer punto. Yo creo que reconocer a Balaguer como la vía conservadora digamos, de esa democracia tibia, incompleta, parcial, no nos debe llevar a pensar en Balaguer como una especie de gran redentor conservador. Entonces, es una preocupación que está en el libro, sobre todo en su segunda parte. Me preocupa mucho que, sin embargo, y esto no es un problema ni de Balaguer, ni de nada que se le parezca, el país ha perdido mucho de lo que podríamos llamar un sentido histórico prospectivo del ejercicio de la política. La política hoy es un juego mediático, la política hoy es un juego de simple sobrevivencia en el poder. Siempre lo ha sido de alguna forma, pero la política en su sentido más clásico es el terreno público, donde el colectivo ciudadano se organiza y resuelve de un modo civilizado los problemas que le aquejan en común. Ese sentido en este país se ha perdido. Y en el libro hay un poco esa preocupación allí.
Y yo diría tres cosas que para cerrar, primero recuperando la idea de Max y de Rolando, sobre en qué hoy nos puede ayudar un libro como ese. Yo creo que por lo menos nos ayuda a comprender las dificultades profundas que tiene el proyecto democrático. Y ahí, en la segunda parte, sobre todo, hay eso. En segundo lugar, los límites que ese proyecto democrático tiene una solución demasiado conservadora a la cuestión democrática. Yo le he comentado siempre a mucha gente, y creo que eso lo leí de alguna forma no exactamente igual, lo leí en un libro de Giddens, la idea de que el verdadero diálogo se tiene que dar entre las fuerzas extremas. Hasta que si los que están en el centro son los únicos que dialogan, no hay posibilidad de cambio. De alguna manera le dan vueltas a la mano. Un perro tratando de morderse el rabo. El verdadero diálogo requiere de la capacidad de las posiciones extremas de ceder y encontrar un punto donde, pese al desacuerdo real efectivo, haya un mínimo de solución de compromisos viables. Eso falta mucho en el país. Y yo creo que Balaguer nos enseña mucho a la búsqueda de ese consenso. En tercer lugar, y con esto termino, el modelo de proyecto digamos, de democracia que hemos estado construyendo se ha hecho sobre la base de es como el perro a quienes les enseñamos que el periódico doblado y cuando hacemos así suena duro y el perro se echa. Esa democracia sumisa, esa democracia que evade el tener que asumir un conflicto y buscarle una solución civilizada. En una palabra, ese modelo bloquea las posibilidades de la reforma, bloquea las posibilidades del cambio social. Y no estoy pensando aquí en nada estridente, estoy pensando aquí en la capacidad civilizada de los actores democráticos, comprender la naturaleza real de los problemas a los que se enfrentan, pero a su vez ser capaces de asumir los compromisos que cualquier solución que se le da supone. Yo me muero de la risa mucho porque los economistas saben muy bien de esto. Cualquier tratado que dos países hacen entre sí, por ejemplo, sobre libre comercio, son acuerdos que suponen ceder soberanía. No hay ningún acuerdo económico a nivel internacional que no ceda soberanía, porque en el fondo, ¿qué es un tratado de libre comercio? Es decir, mis aduanas, aquí yo las abro y entran a mi territorio productos sin pagar nada y viceversa. Y esto supone un compromiso serio de esa economía que previamente le ha permitido pensar que abriendo esto yo consigo cosas. Entonces, esto traducido al plano de la política, yo creo que tiene mucho que enseñar. Y bueno, a lo mejor es útil el libro, siempre es una vanidad uno publicar un libro, pero esencialmente me animé a publicar el libro y a justificarlo en un texto largo como de 100 páginas por esta idea de que hay que desmitificar las figuras redentoras de Balaguer y hacer un esfuerzo por colocarlo en su justa dimensión histórica. No quiero decir con esto empequeñecerlo, sino colocarlo en su justa dimensión histórica. Si ese libro ayuda a ese esfuerzo, bueno, pues sirvió para algo. Permítanme decirle finalmente
que agradezco profundamente a la Fundación EBER, porque siempre, son unos amores viejos, desde los años 80, yo vengo trabajando con ellos, siempre han sido muy solidarios. Gracias a ellos he podido publicar algunas de las cosas que no me deshonran, como diría Borges. Este, eh, este, y ha sido realmente una relación muy hermosa entre esa institución y nosotros. Eh, eh, Permítame reiterar ese agradecimiento. En segundo lugar, lo mismo quisiera decir de Flaxo, que su desarrollo en el país, yo contribuí en algo a hacer esto. Y Flaxo es una eh, conocida traidora. Mi esposa Julia, que está ahí al frente, vive peleando conmigo esas cosas. Y yo creo que en el fondo ella tiene razón, pero ¿qué se le va a hacer? Es como los hijos que por más que uno rabie y pelee contra ellos, son tus hijos. Eh, 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 yo le agradezco mucho a Flaxo, que también ha sido muy solidaria. Eh, y finalmente quiero decir algo del Instituto de Investigaciones Sociales para el Desarrollo. Ese es un grupo de jóvenes prometedores, gente inteligente, gente capaz, gente muy comprometida con un país nuevo, gente culta, eh, eh, realmente gente que permite que uno todavía tenga esperanza. Entonces yo le quisiera agradecer a Anselmo y a Carlos muy cálidamente ese apoyo modesto que dieron a este libro. Sé que no tienen mucho dinero, hicieron un sacrificio para poder sacar este libro. Está vendiéndose ya eh, en la librería Cuesta. Bien, muchas gracias a todas las personas que de manera presencial y también virtual nos han acompañado esta tarde. Gracias al doctor Wilfredo, a la Fundación Friedrich Ebert, al Instituto de Investigación Social para el Desarrollo y a Flaxo por este esfuerzo de acompañar al doctor a retomar la revisión de este libro y sacar una segunda edición. Gracias especiales también a nuestros 3 participantes de este conversatorio, quienes desde sus diferentes perspectivas han aportado, enriquecido y guiado la futura lectura que creemos que todos los que nos acompañan aquí harán. Que pasen una muy buena tarde y este encuentro estará grabado de manera digital para que puedan acceder a él en cualquier momento. Gracias.